A ver, 3 características para que no se olviden, ¿ya? De 1 a 2 años que empiezan con sus juegos, sus propios juegos. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, juegan solo sus propios juegos. Después ustedes y tienen dificultad también para poder compartir. En esa etapa de 1 a 2 años ya demuestran sentimientos por sus padres y afecto por otras personas. Aprenden también su propio nombre, ya empiezan a ver cómo es su nombre, se reconocen a sí mismos cuando ellos empiezan a observar en el espejo, empiezan a sonreír, ¿ya? Es lo más resaltante es de 1 a 2 años esas características. Otra de las características también, en el caso de 2 a 3 años, a ver, ahí vemos ahí, en esta etapa empieza lo que es el egocentrismo, el centro, y ese es el centro, el egocentrismo de 2 a 3 años, ¿ok? ¿Ya? Sus berrinches, sus pataletas. Quieren independizarse. Si bien es cierto, de 1 a 2 años ya hay cierta independencia, de 2 a 3 ya insisten en independizarse, porque de 1 a 2 ellos ya empiezan con sus juegos, sus propios juegos, a decidir sobre los juegos, sobre lo que desean, pero acá es mucho más todavía. De 2 a 3 años ya insisten y empiezan a imponer sus berrinches, sus pataletas, sus sentimientos, su egocentrismo aumenta. De 3 a 4 años, de 3 a 4 años, hablamos sobre dos complejos, complejo de Electra, complejo de Edipo, ¿ya? Ya hay el sentido del yo, ¿no? Empiezan a tener algún tipo de ansiedad de repente por una cierta angustia e inseguridad, ¿no? De 4 a 5 años, como estábamos viendo acá, de 4 a 5 años, ahí nos quedamos, de 4 a 5 años. Ajá. De 4 a 5 años ya empieza a haber una independencia e inseguridad, ¿no? Independencia e inseguridad. Por una parte, quieren independizarse, pero por otra parte, también cierta inseguridad de que de repente su papá ya no, o su mamá, o no se sientan seguros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Suelen poner actitudes como bebés para que de esa manera puedan sentirse de repente un poco más seguros, ¿no? Su competición ya se hace más objetiva. Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social, ya en el 4 o 5 ya hay más contacto social. Ya habla con otros niños, pero no escucha lo que dicen. Hay una autocrítica, empiezan ellos a darse cuenta de lo que hacen, ¿no? Ya con mayor conciencia, y crítica a los demás. Tienen también algunos miedos y están conociendo nuevos peligros. Imitan algunas actividades de los adultos. Acá se presenta un poco más la imitación, ¿no? De las actividades. Empieza de repente la niña a agarrar los coloretes de la mamá, a ver, empieza a ponerse el zapato de la mamá, empieza la cartera, en el caso del niño, puede coger algunas cosas del papá para probarse, para ver cómo le queda, ¿no? Entonces, eso también se presenta entre 4 a 5 años, ¿ya? Entonces son aspectos que bien. Pasamos ahora de 5 a 7 años, ya que es la etapa, o de 4 a 5 también, reconoce la autoridad de sus padres, pero busca pretextos para conseguir lo deseado. Como ya están ellos buscando de alguna manera su independencia, pero también quiere imponer lo que ellos desean, ¿no? Sigue probando los límites impuestos por sus padres. Ellos empiezan a decir, ay, si grito, me va a dar, ¿no? Si hago mi pataleta, si no sigo llorando, me va a dar. Y entonces uno cae en eso, ¿no? Uno cae porque ya, una vez que ya te estudiaron ellos, muy bien, ahora sí, ellos siempre hacen esas cosas para que el padre de repente cuando está en la calle, cuando hay familiares, le complazca, ¿no? Usa palabrotas para que la gente reaccione, ¿no? Si se le deja a cargo de un niño más pequeño, eventualmente podría cuidarlo o también mostrarse protector. De 5 a 7 años. Según Erizo, en esta etapa de los 5 a 10 años más o menos decide la fase de laboriosidad versus inferioridad. El niño comienza a pasar por periodos cada vez más prolongados fuera del hogar. Ya de 5 ya más a los amiguitos, más afuera, el colegio, ¿no? Da mayor importancia al medio escolar, surge el sentido de ser competente, el juego, los deportes competitivos y el rendimiento escolar son cruciales en la consolidación de un sentido de ser competente. ¿Qué se presenta acá? Empieza a querer ganar, ¿no?
a querer, yo gano, le gusta la competencia. Y mucho más si sabe que rinde bien, ¿no? Le gusta ese tipo de juegos. Con esto no sucede que surge el sentimiento de inferioridad o de incompetencia. O sea, si el niño no se siente, ¿cómo le puedo decir? No se siente motivado por ese tipo de juegos competitivos, ¿no? Entonces empieza a sentirse inferior, ¿no? Inferior, incompetente, ¿no? Entonces también hay que mostrar a los niños, en este caso, que pueden hacerlo. Es en esta etapa donde también tú muy bien, puedes hacerlo, vamos, tú eres, ¿no? Eres campeón, tú vamos, adelante, ¿no? Para que se afiance su seguridad, ¿no? Pero si tú le dices, ves, no puedes, tú siempre pierdes, no, ya no, tú afianzas esa inferioridad, ¿no? Que va sintiendo. Bien, y de 5 a 6 años ya busca ser reconocido más allá de su grupo familiar, ya no solamente le interesa lo que su mamá, sino afuera, sus amiguitos, ¿no? Vive una crisis de personalidad, ya es independiente. Si bien es cierto, a los 2 años, 3 años ya está luchando por su, ahora se siente mucho más independiente. Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar. Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. Constantemente hace preguntas, ¿no? Hace constantemente preguntas. Se muestra protector, como que le va ayudando a sus compañeros, ¿no? A ver, Sol Gabriel, ¿puedes leer? ¿Puede participar de esa parte? ¿Puede participar? Quiero escucharlo, saber. A ver, me lo digo. Ay, estaba comiendo. Bueno, donde dice de 5 a 6 años, Sí. ya dice, puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en el tema de decisiones grupales. Se Ya, muestra protector con... hasta ahí nomás, donde dice puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones grupales. ¿Qué quiere decir eso cuando puede anticipar sus hipótesis? Yo creo que ya, o sea, como que adelanta sus ideas, más o menos, sus conclusiones a lo que va a pasar en el grupo, ¿no? Sus propias ideas o algo así. Ajá, muy bien. Ya anticipa sus propias opiniones antes de tomar decisiones, ¿no? Antes que decidan, él ya empieza a dar sus propias opiniones, ¿no? Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. Y incluso dice, no, 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 él es más pequeño, ¿no? De repente hay un niñito más pequeño, empieza a sentirse como protector. Es lo que muchas veces, a veces algunos hermanos tienen 5, 6 años y tienen un hermanito de 3 y están ahí, entonces se muestran también protectores a sus hermanitos o a sus compañeros de repente que juegan con alguien que es menor, ¿no? Esa característica se observa. Hay una diferenciación sexual de los roles en los juegos, ¿no? Incluso ya se sabe, no, 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 los juegos vamos a jugar nosotros, de a los varones también, ¿no? O en caso de repente juegan al papá y la mamá, entonces la niña es la mamá, el varón es el papá, ¿no? Entonces de repente tú vas a ser el hijo, etcétera, ¿no? Y hay una diferenciación sexual de los roles en los juegos. Empiezan a darse cuenta de que sus compañeros de juego a veces realizan trampas. También cuando juegan ya no, así no, ya no juego, se dan cuenta. Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización. Si bien es cierto, en 3 a 4 años se presenta bien ese egocentrismo, ya 5 a 6 ya va desapareciendo el egocentrismo, ya no aparece ya, y empieza a crecer, y hay un proceso de socialización. Ya empieza a ver al amigo, ¿no? Ya no él solo, ¿no? Como que él vale todo y quiere imponer los puntos, ya no. Empieza a entrar, a comprender, a socializarse, a ver lo que su compañero desea, lo que sus amiguitos, ¿no? Ya empieza ese proceso de 5 a 6 años. Bien, cada uno elige de cuál va a hablar. A ver, 2 o 3 características. A ver, o si no yo digo. De 1 a 2 años. Ya.
eh, empiezan a ser serviciales, muestran sus aumentos en cambios rápidos de temperamento y sus temores, ¿no? Y lo otro sería, intentan influir el comportamiento a los demás. Ya, bueno, también. Y también expresan sentimientos negativos. Como sentimientos negativos. Sentimientos de culpa. O sea, conductas negativas cuando todo niño no tiene una conducta negativa, puede hacer berrinches también, ¿no? Ya, de 1 a 2 se presentan los berrinches o de 2 a 3. De Aunque 2 a también 3. algunos también se puede presentar al año y medio, hacen sus berrinches, sus pataletas también, ¿no? Claro. Bien. Ajá. ¿Quién va a decir el número 2, características de 2 a 3 años? ¿Ha hablado John? Sol Gabriel, de 2 a 3 años. A ver, de 2 a 3 años, por ejemplo, presentan más lo que es el egocentrismo, hacen los berrinches. Creo que ahí se presentaba el complejo de Electra y el complejo de Edipo. Eso es de 3 a 4 ya. Todavía Ay, ahí. perdón, sí, me pasé. Ajá, también lo que tú dices sí es cierto, ¿no? Hay que cierta independencia, quieren. Te presenta, como dices, el egocentrismo también de 2 a 3 años, ya está empezando ese egocentrismo. Empiezan a tener a independizarse un poco más, porque de 1 a 2 años sí hay una independencia, se puede decir, porque ya el niño empieza a jugar, ¿no? A realizar sus propios juegos, ¿no? A buscar. Pero de 2 a 3 años mucho más es la independencia, ¿no? A ver, desarrollo de 3 a 4 años, Gina. En el desarrollo de 3 a 4 años es donde se presenta el complejo de Electra, que se había dicho que es el enamoramiento del niño hacia la madre, y el complejo de Edipo, que es el enamoramiento de la niña hacia el padre. Ok. También hay egocentrismo, ¿no? El egocentrismo. Ya. Se descubre, ya se le puede realizar pequeños encargos. O sea, hijito, por el cuarto y tráeme el monedero que está encima de la mesa, de color verde, por decir, ¿no? Y ya hacen tienen más memoria, ¿cómo se dice? Más recepción de memoria. ¿Retención? Retención de memoria. Ok. Y ahí es donde presentan también los celos hacia la llegada de un nuevo hermanito. Pueden sentir angustia, ansiedad o inseguridad, ¿no? A ser desplazados. Ok, bien. Ahora, Pedro, de 4 a 5 años, ¿está Pedro? Marcos, de 4 a 5 años. ¿Aló? Estaba preguntando características de un niño de 4 a 5 años en el desarrollo social. Sí, profesora, buenos días, y compañeros, buenos días todos. Estaba comiendo, profesora. 3 a 4 años, profesora. No, de sería 4 a 5 años, de 4 a 5. 4 a 5 años. Puede ser los niños, ¿no? Dominio de su equilibrio, de su cuerpo, puede ser. Y aprender por sí mismos, creo que cada uno, ¿no? Cada niño, así, cualquier cosa ya aprenden por sí mismos cuando, digamos... más independencia ahí, ¿no? Así es. Más independientes, ¿ya? ¿Qué más? Bien, ya. De 5 a 7 años,
Doctor Gabriel, de 5 a 7 años. De 5 a 7 años. Es independiente Claro, ya busca, claro, es más, y Profesor, hace constantemente preguntas, ¿no? ya tiene amiguitas, o sea, quiere independizarse según ella, pero, o sea, es personas, las niñitas en ese entonces, o los niños también, les gusta jugar, son más preguntones, o sea, son más dinámicos, más activos, ya te A ver, ayudan. de 5 a 7 años da mayor importancia al colegio, ya le gustan las competencias, las actividades de competencia, se relaciona adecuadamente con otros niños. Ok, correcto, bien. Eso es cuando son niños, pero vamos ahora vamos ya, de 6 a 7 años que hemos visto, vamos a lo que es la adolescencia. Recuerden que ustedes tienen un trabajito que va a seguir en el siguiente Zoom, que van a exponer su trabajo que está pendiente. ¿No, Gina? A cada uno le he dado un tema que está pendiente para hacerlo en 2 o 3 minutos, ¿no? Después de la clase que voy a dar. Cuando hablamos en la adolescencia, ya hemos visto que es muy importante la relación que existe en el hogar, cómo cada estadio que el niño va desarrollando, cómo nosotros como padres, de repente como docentes, uno va reaccionando, uno va siguiendo su desarrollo, ¿no? Desde el vientre de la madre hasta toda su infancia. Cómo vas comprendiendo, cómo le vas dando pautas, ¿no? Cómo vas actuando frente a sus pataletas, frente a sus rabietas, cómo le das órdenes y cómo le pones el amor y los límites, ¿no? Amor y límites siempre es muy bueno, ponerle reglas para que el niño sepa, ¿no? Si bien por una parte le das cariño, le das afecto, es necesario las normas, las reglas dentro del hogar. Y brindarle un ambiente de seguridad, ¿no? Si, por ejemplo, hay problemas o discusiones que tienes que hacerlo con el padre, hazlo fuera, no delante del niño, ¿no? Y cuando estés con el niño, compartas también, relaciónense bien, conversa, indaga, observa a tu niño, ¿no? Eso es muy importante en el desarrollo. Si ves que está muy callado, si que no se relaciona, empieza a buscar que se relacione, porque no es normal que el niño se siente y se vaya a un costado, ¿no? Todo eso, todos son indicadores que tú tienes que estar observando en el caso si eres Cincolito, eres padre, de repente no eres padre, eres profesor o eres un hermano, entonces todo eso influye porque vamos a ver después ahora en la adolescencia. Si bien es cierto, muy importante es la seguridad emocional que le dan en la infancia, ahora en la adolescencia hay un problema fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente ya empieza a cambiar, empieza a buscar su propia identidad y empieza a cuestionar, ¿no? A cuestionar tus puntos de vista y los problemas que se presentan generalmente en la familia en relación a los padres y los hijos se dan en la adolescencia, porque el papá piensa diferente al hijo y es un papá o una mamá que le quiere imponer y dar las pautas como ella ha sido criada o como ella cree, porque no hay una escuela donde nos digan, ¿no? Nosotros tenemos que estar al día con nuestros los nuevos cambios que se dan. La sociedad no es la misma en la que nosotros hemos crecido y en la que ahorita viene, ¿no? En la que estamos, hay muchas cosas a nuestro alrededor que se están creciendo así aceleradamente, el uso de la tecnología, ¿no? El medio social, los valores, están muchos, ¿cómo les puedo decir? Muchas tentaciones para los jóvenes, ¿no? Porque todavía ellos no tienen una conciencia de que tomar buenas decisiones para el uso adecuado del Internet, por ejemplo, ¿no? Horas y horas se pasan en el Facebook con otro tipo de información, menos las que nosotros estamos esperando, ¿no? Que el niño tome o que el adolescente tome buenas decisiones. Frente a eso, los padres empiezan de repente a querer seguir imponiéndole las reglas, las normas, pero ¿qué pasa con el adolescente?
como está en la búsqueda de su propia identidad, empieza a cuestionar. Es como que tú hablaras en otro idioma y él en otro idioma, ¿no? Bien, entonces vamos partiendo de eso. Entonces no es lo mismo en hombres y mujeres porque también hay diferencias biológicas. Si bien es cierto, en la adolescencia el adolescente va desarrollándose tanto físicamente, también se va desarrollando psicológicamente, ¿no? Y hay una diferencia entre el varón y la mujer, ¿no? Ahora también hay que ver el tipo de crianza que ha tenido la niña, el tipo de crianza que ha tenido el niño, cuáles son los factores, ¿no?, que están influyendo en ese comportamiento, diferencias biológicas que hay entre cada uno. Es diferente según las oportunidades que las personas tienen y que pueden ser distintas. Por ejemplo, ahora otra cosa también es de repente el hijo es mayor y generalmente le han dado responsabilidades al niño mayor. Entonces, o de repente es el último, ¿no? Es el más engreído y siempre él está esperando que todos se preocupen por él, nada más, ¿no? Entonces, eso también influye cuál es la ubicación del hijo en la familia. Si es el mayor, si es el menor, sus comportamientos van a ser diferentes, ¿no? Si es un niño que viene de un hogar que vive en el campo, muy diferente a uno que vive en la ciudad, uno que de repente vive en una casa grande, uno que de repente vive en una casa alquilada, con más recursos económicos, con menos recursos económicos, de repente de un medio social donde vive solo con la abuelita, y en el otro caso vive mamá y papá, ¿no? En otro caso, de repente, mamá y papá que se preocupan y hay una adecuada comunicación. En otro caso, mamá y papá que no están en casa y lo dejan solo, ¿no? Entonces, todos esos afectos van a influir en su desarrollo, ¿no? Van a influir en el desarrollo mismo. Acá en esta etapa juega un papel muy importante los compañeros, ¿no? Los compañeros juegan un papel muy importante, ¿no? Paralelamente a la emancipación de la familia, el adolescente establece lazos más estrechos con el compañero. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el adolescente establece más lazos con el compañero? A ver, ¿por qué creen ustedes? Porque se sienten escuchados. Porque se sienten escuchados. ¿Qué pasa con el papá, la mamá? ¿No lo escuchan? Ahora vivimos, maestra, en un mundo tan mercantilista, en una sociedad tan mercantilista que piensan que mi mamá trabajen más, ganen más dinero, le den, mal dicho, ¿no? Lo que uno no ha tenido cuando era chiquito, piensa que les están haciendo mucho bien. Dejan de pasar tiempo con sus hijos, así sea un pequeño tiempo, porque lo más importante es darles tiempo de calidad, pero no lo hacen, ¿no? Como decíamos en aquella vez, ¿no? Se parece mucho a la canción de Franco De Vita, en la que y no les dan el tiempo necesario, no les dan el amor necesario. Claro, uno puede decir, no, pero yo los amo, pero no se los demuestra. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Van al colegio y encuentran eso en amigos o malos amigos, el hacerlos sentir importantes, el hacerlos sentir escuchados, valorados. Ya, en esa etapa, como bien dices, hay una emancipación, hay un momento en que él empieza a buscar su propia identidad. Eso, el buscar su propia identidad, entonces se da cuenta que de repente hay cuestiones que se parece al papá o cuestiones que se parece de repente a la mamá. Y como él busca su identidad, empieza a renegar lo que de repente antes, cuando era pequeño, trataba de imitar las cosas que hacía la mamá. Y en el caso del niño, las cosas que hacía el papá, en ese momento de la adolescencia, el adolescente empieza a buscar su identidad. Entonces, cuando ve similitudes que hay con el papá, él rechaza, ¿no? Si de repente el papá le decía eso y él aceptaba, ahora no, ahora cuestiona. No, pero ¿por qué? Así no es. O también la niña cuestiona, no, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan de esa manera? Porque están buscando su propia identidad, ¿no? Y si tú reaccionas y quieres actuar de esa misma manera, no, yo te he dicho que así son las cosas y punto. Tú no le estás ayudando. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Ya no te quiere escuchar. Se va donde el compañero que le escucha, que hablan en el mismo idioma. Porque tú estás hablando en otro idioma
y él está hablando en otro idioma, él está buscando su identidad, y el enfrentamiento que tiene entre el padre y la madre, o entre tanto el adolescente con los padres, ese enfrentamiento hace que se aleje, se siente que no está escuchado, se siente que no lo respetas. Entonces, ¿quién es el que le escucha? Sus amigos. ¿Quién es el que le entiende? Sus amigos. Porque ya incluso si ha tenido 1, 2, 3, ya no quiere ni hablar. Todo lo que venga de ti ya es malo ya. Ya te está cuestionando cada situación que hablas. Porque estamos hablando en diferentes idiomas. El cerebro de un adolescente es totalmente diferente al de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seamos padres, profesores, maestros, ubicarnos en el tiempo en que están ellos, para nosotros negociar con ellos. ¿Ya? Negociar. Porque ¿quién negocia? Lamentablemente los compañeros, y no siempre los compañeros o el grupo de amigos es un buen entorno. Porque también de repente vienen jóvenes también con conflictos en el hogar, con enfrentamientos, y se juntan entre todos los, se reúnen entre todos los que tienen conflictos, y aparecen los que son los emos, las pandillas, y un montón de situaciones donde ellos quieren ser reconocidos, porque están buscando su propia identidad. Pero si tú en la niñez, en la infancia, le has dado una seguridad emocional, le has brindado ese afecto, la situación va a ser más, vas a poder conllevar mucho mejor. Pero si acá en la adolescencia tú no le has dado durante la niñez, te has dedicado mucho a trabajar y no le has dado ese espacio, ese tiempo, ese cariño, ese afecto, esa relación, y en la adolescencia peor. Pues antes yo le dejaba y como era niño, él cumplía, le encargaba esto, ya, y después, ahora ya no me hace caso. Antes era bien obediente, profesor. Está en cambios. Está buscando él su identidad. Y entonces en esa identidad que busca es que él empieza a darse cuenta y no quiere parecerse a ti. Y no es que esté mal, porque está encontrando su identidad. No es que uno tiene que cambiar y aprender a negociar y a escucharlos y a tener bastante cuidado. Porque acá, en esta etapa, hay muchas tentaciones, muchos medios, y no son buenos en nuestra sociedad. Porque cada vez hay pandillas, hay grupos, hay ciberbullying, hay un montón de situaciones que muchas personas en esta etapa también, las niñas empiezan a bajar, su nivel de autoestima baja, porque buscan también ser reconocidas. De repente porque no ha habido una buena figura paterna, no ha habido una estabilidad emocional de parte del padre, y entonces ella se empieza a querer llenar esos vacíos. Son muy vulnerables a enamorarse rápidamente, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, eso hay que entender como auxiliares, como docentes, cómo piensa un adolescente y cómo debo llegar yo a un adolescente para tener una buena relación, ¿no? Por lo general, el adolescente observa el criterio de los padres en materias que tengan que ver con su futuro, mientras que siga más el consejo de sus compañeros en opciones del presente. Ya bueno, sí, voy a hacer mi carrera, sí, más adelante, ¿no? Ya, pero ahorita en el presente le interesa mucho más los compañeros, las opiniones de los amigos, ¿no? Y por incluso aceptarse o integrarse en el grupo hace que él cometa mucho más, de repente, equivocaciones, depende del entorno que se relaciona, ¿no? Las relaciones entre padres e hijos y adolescentes. Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia en su desarrollo. Los amigos, que adquieren un papel fundamental en este periodo, y la familia, especialmente los padres. Hay investigaciones que el hecho de que la adolescente mantenga estrechas relaciones positivas, tanto con la familia como con los amigos, contribuye a su adaptación social actual y futura. A ver, ¿qué entiendes por eso? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Me están escuchando? Sí, maestra.
Lo que yo entiendo por esta parte, maestra, es, ¿no? En la que dice relaciones positivas, tanto con la familia como con los amigos, quiere decir que mientras que él no sea un muchacho conflictivo, porque también puede ser que en la casa se comporte de una manera por temor a los padres, y fuera de la casa se comporte de otra, y sea el vacancito del grupo de los amigos, ¿no? Y dice, esto puede contribuye a su adaptación social. Quiere decir que si es que desde pequeño uno le inculca a ser un muchacho puntual, a ser alguien responsable, a cumplir con todos sus deberes, eso le va a servir cuando tenga un trabajo. No va a llegar siempre puntual, no va a dejar sus quehaceres para la última hora, o si le piden un informe, no va a estar a ese momento, me he olvidado, no lo pude hacer. Yo lo entiendo de esa manera. Correcto. O sea, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que si tú vienes pues de un entorno, ¿no? Donde te han dado las pautas, quiere decir pautas, normas, reglas, cariño, amor, límites, ¿no? Y tanto en la familia y el tipo de amigos que tú tengas, también que tú tengas, porque también si tú vienes de un buen entorno, tú como mamá, como papá, vas a darte cuenta si él se va a relacionar con qué tipo, se va a relacionar con los amigos que tengan los mismos intereses, ¿no? No se va a relacionar con los amigos que no tengan los mismos intereses. Pero si tú no no ha habido una dirección por tu trabajo, no le has dado el tiempo suficiente, no sabes qué amigos son los que se relacionan y de repente son amigos que también igual están en la misma situación y la influencia que han recibido son los medios de comunicación, las malas juntas, etcétera. Acá se va a afianzar más, el enfrentamiento va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y también la forma como los padres piensan. Los padres piensan, está bien, cuando hay pequeñitos hay que estar atentos. Cuando ya son jóvenes, ya ellos son adolescentes, ya solitos. No, acá ellos están, tú tienes que mostrarle el mismo cariño, incluso tener bastante cuidado con la forma como hablas con ellos. Ahí se necesita bastante de los padres. Una idea muy equivocada, ya, chiquito, ahora ya adolescente, ya sabe. No. Ahí es el error de los padres. En el periodo adolescente, el chico, al igual que en la infancia, necesita cariño y afecto. Necesita cariño y afecto y apoyo por parte de sus padres. Así como también mayor comprensión y paciencia. Recuerda, ya que está sufriendo una serie de cambios en su forma de pensar y en su aspecto físico, que en un primer momento él no sabe cómo afrontar, por lo tanto, necesita de la ayuda de los adultos. Cuando tú tengas un hijo o es adolescente, vamos a suponer, eres maestro, y tú le hablas en el mismo lenguaje que le habla su papá, no vas a conseguir nada. Tú tienes que aprender a escucharlo, respetar sus puntos de vista y negociar con él. Y aceptar, al respetar, entonces él se va a sentir escuchado y te va a escuchar. Pero si tú le dices, ya te dijo tu mamá, yo también te dije, ya estás en lo mismo, por gusto hablas. Por gusto tu desgaste, porque el adolescente ni te escucha y ni quiere, estarás hablando y sigue parado ahí. Porque tú no estás en el nivel, no estamos en el nivel de los estudiantes de repente. Seguimos con esos parámetros que nos han formado y creemos que así es. Ellos están pensando en otra cosa mientras tú estás en otra. Ese es el problema. Tanto de maestros, de auxiliares y de padres. Que no nos damos cuenta que su cerebro de ellos está pensando diferente al de nosotros. Entonces, ¿qué queda? ¿Que ellos piensen como nosotros o que nosotros estemos aptos para poder entenderlos a ellos? Nosotros Estar aptos para entenderlos, claro, y poder aconsejarlos. Correcto. Hay que escucharlos. Ellos están afrontando por algo que no saben. Hay que escucharlos. No hay que enfrentarse. No hay que enfrentarse. Porque eso ya no funciona. Pero antes yo le decía esto y por miedo. Pero incluso, ¿ya? A ver, pues, tú dices, antes me pegabas, pégame, pues pégame. A veces dicen, ¿no? O incluso no pueden decirte eso. Simplemente se callan, se guardan, entran a su cuarto, no te hablan. Y tú no sabes con quién se está relacionando.
Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Tanto el grupo de iguales como los padres se convierten en fuentes importantes para ofrecer el apoyo social al adolescente. El grado de influencia que ofrece cada grupo social, padres iguales, variará en función del tipo de relación actual dependiendo, como dice acá, depende del grado de influencia que también ofrezca el padre hacia el hijo, ¿no? Porque si ha habido una buena relación con los padres, entonces de alguna manera va a repercutir en tu comportamiento la influencia que has recibido de tus padres. Eso depende del tipo, del entorno familiar que vengas. En relación a todo esto, se observa que los adolescentes que perciben gran apoyo por parte de sus padres se acercan más a ellos, mientras que los que reciben escasa ayuda por parte de su familia acuden más a los amigos. Se supone que ellos van a acudir donde se sientan más escuchados, ¿no? Donde mayormente le hayan apoyado. Pero si tú tienes constantemente enfrentamientos, esa es una mala estrategia. Lo que haces es alejarte cada vez más y más de tus hijos o de tus estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando ahí? La estrategia que se está utilizando. Por eso, ¿cuántos jóvenes se nos están perdiendo, ¿no? Los adolescentes tienen más dificultad para comunicarse con los adultos, especialmente con la figura paterna, que con los iguales, ya que estos ofrecen mayor capacidad de comprensión y escucha. Aunque esto no significa que no necesiten y deseen establecer diálogos y comunicación con los padres. Bien, entonces, ¿qué es importante darnos cuenta en este caso? En este caso es darnos cuenta que los adolescentes, que nuestros estudiantes jóvenes están pasando por una serie de cambios, tanto cambios físicos como cambios psicológicos. Entonces, frente a estos cambios, ¿qué debo hacer yo como maestro? ¿Qué debo hacer yo como auxiliar? Esa es la pregunta que me van a contestar ustedes. O un alumno, un adolescente rebelde que está enfrentándose con los padres, que quiere hacer lo que él desee, viene igualito en clase, fomenta también indisciplina, se aburre de clase. ¿Cómo hablarías tú con ese estudiante? Esa es la respuesta que ustedes me van a dar en el siguiente diapositiva. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar? ¿Cómo conversar con un adolescente? ¿Hablarle como siempre le hablan sus padres? Mira, piensa, no, escúchalo. Que él te cuente, gánate la confianza, que él suelte todo. Y respeta sus puntos de vista. Siéntete que le estás escuchando. Cada uno va a venir con unas pautas de cómo conversar con un estudiante que tiene conflictos y la mamá también dice, ya no me hace caso, a mí tampoco. Viene donde el auxiliar, no me hace caso. ¿Qué debes hacer tú? Haz caso a tu mamá, ya te ha dicho, repites lo mismo que le está diciendo la mamá. ¿Ha funcionado esa estrategia? Eso hay que pensar, ¿no? En general, cada fuente de influencia predomina en distintas áreas. Así, los padres influyen más sobre el adolescente en decisiones que afectan a su futuro, como pueden ser elecciones respecto a los estudios, ahí sí le escuchan, posibles trabajos, cursos a seguir, cuestiones económicas, ¿no? Problemas escolares, mientras que hacen más caso a los iguales en opciones sobre el presente, sobre lo que desean en esos momentos, como pueden ser las relaciones sociales, les cuenta la amiga a la otra amiga que conoció a tal chico, que le escribió esto, que ¿no? Su forma de vestir, todo lo que está en el presente lo cuentan a sus amigos. Generalmente, ¿no? Porque si también hay una adecuada confianza, algunos también cuentan a sus padres, depende del grado de confianza y de comunicación que haya con la familia. Entonces vamos